Saludos, este es el grupo número 3, el cual está conformado por Edoni Brun Almanzar, matrícula 20049. Luis Monción, matrícula 119-0531. Clever Gómez, matrícula 122-2706. y quien le preside Angelis Rafael, matrícula 120-0567. En este proyecto desarrollaremos desde la instancia de nuestra base de datos, política de acceso, usuarios, roles, horarios, permisos, servidores, replicación, programación de jobs, estructura de la base de datos y prefile. En el ámbito y la gestión de la base de datos es esencial establecer políticas de acceso y roles para garantizar la seguridad y la integridad de los datos. Estas políticas se encargarán de definir cada responsabilidad y los privilegios de cada usuario dentro del sistema. En este proyecto se han definido tres roles importantes para la gestión eficiente de la base de datos. Por aquí tenemos el rol de desarrollador, el rol de QA y el rol de producción. Cada uno de estos roles desempeña una función específica en la base de datos, desde su desarrollo hasta su implementación y mantenimiento en producción. El rol de desarrollador. Este rol tiene acceso por completo a todas las bases de datos. Es aquel que se encarga de realizar la mayoría de los movimientos dentro de la base de datos, como la utilización de lenguajes DDL y MDL. Es decir, que es el responsable de manipular la estructura y el flujo dentro de la base de datos. Este tiene privilegios como tener acceso por completo a la base de datos. Por aquí podemos ver, este tiene la capacidad de crear, modificar, eliminar tablas, índices y procedimientos almacenados. También puede asignar permisos a los roles y los usuarios. Por ejemplo, mediante este rol, gracias a él, pudimos desarrollar lo que fue el rol QA, crear su login. Además de esto, podemos hacer lo mismo con el rol de producción. Este posee este tiene la capacidad de monitorear el rendimiento del sistema, identificar cuellos de botella, diagnosticar problemas en la base de datos, puede realizar migraciones de datos de diferentes sistemas o versiones de la base de datos y tiene la capacidad de gestionar la configuración de la base de datos, incluyendo ajustes de parámetros, configuración de red, de almacenamiento, etc. Bueno, yo le estaré hablando sobre el rol llamado Cuba. Este rol es encargado de garantizar la calidad de los datos y su integridad dentro de la base de datos. Esto implica verificar que los datos sean precisos, consistentes y que estén libres de errores. Este tiene acceso a la base de datos con la condición de que solamente puede utilizar la cláusula CL, es decir, que solo puede realizar consulta dentro de la base de datos. Este rol tiene como privilegio solamente que puede acceder a la lectura dentro de la base de datos. Este rol no puede eliminar la base de datos, no puede realizar transacciones de escritura, tampoco puede ejecutar comandos DDL, no puede modificar la configuración del sistema, no puede realizar migraciones de datos, no puede ejecutar comandos de administración del sistema, tampoco puede modificar esquemas de seguridad ni permiso de usuario, tampoco puede eliminar roles y usuarios. Bueno, en esta parte le estaré explicando la creación y el funcionamiento de este rol. Aquí estoy creando el rol llamado Cuba. En esta parte estoy creando el login llamado Cuba también con su contraseña 2024. Aquí le estoy creando el usuario llamado Cuba rayita abajo que está vinculado al login llamado Cuba. Aquí le estoy activando la cláusula CL dentro de la base de datos. Y en esta parte yo hice dos ejemplos para ejecutarlo, para mostrarle de que a la hora de utilizar CL, hacer la consulta correctamente, pero a la hora que yo quiera modificar en algún dato, no me va a decir porque no tengo permitido ese acceso. Entonces me sale en la advertencia de que no tengo permiso.
Producción. Producción abarca una amplia gama de responsabilidades para garantizar la estabilidad, la disponibilidad y el rendimiento óptimo en torno a la producción de la base de datos. Este rol no solo implica un monitoreo continuo, tiene grandes privilegios como monitorear el rendimiento, el estado del servidor, gestionar la configuración y la seguridad del servidor, configurar y mantener la replicación de los datos, realizar copias de seguridad, coordinar y ejecutar tareas como los procedimientos almacenados y diagnosticar y solucionar problemas del rendimiento. Producción no tiene accesos a alterar ningún esquema, a crear ninguna tabla, no puede crear ninguna función, ninguna vista, ni tampoco puede alterar ningún tipo de dato. Cabe destacar que producción no puede ejecutar los comandos DDL, Data Definition Language, que son comandos utilizados para definir la estructura de la base de datos. Por ende, este no tiene acceso a eso. Si probamos mediante este delete para borrar los registros en la tabla de admisión, los corremos y nos damos cuenta de que producción no tiene permisos para ejecutar esta sentencia. Probamos con un select para gestionar la información del estado del servidor. Lo corremos y vemos que aquí este nos trae todo lo concerniente a ello. Ok. Aquí estamos en la plataforma de Microsoft Azure, en donde podemos observar que ya nuestra base de datos está creada en la nube. Bien, iniciamos. Ok. Si vamos al manejador Microsoft SQL, intentamos acceder a nuestra base de datos mediante la conexión que Microsoft Azure nos brinda para conectarnos mediante el server local. Vamos, ok, el login es cloud. Bien, iniciamos. Aquí nos damos cuenta de que ya estamos conectados mediante la nube por nuestro localhost. Podemos observar que tenemos nuestra base de datos de Clínica con todos sus componentes, ya que si expandimos las tablas, podemos ver que cada una de ellas está creada. Bien, a continuación, mi compañero Angelis le estará mostrando cómo podemos loguear nuestros usuarios de la nube por nuestro manejador de SQL Server, mejor conocido como el Management Studio. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos los usuarios llamados Luis, Clever y Angie, el cual Clever es el desarrollador. Intentaré entrar en este. Aquí Luis viene siendo producción. Y Angie viene siendo el cual. Cabe destacar que cada uno de esos usuarios tiene la misma política de acceso, ya resaltadas anteriormente mediante la conexión local de nuestra base de datos. Podemos observar también que sí podemos acceder a nuestro respaldo de la base de datos, mejor conocido como nuestra replicación. Por aquí podemos acceder a ella. Si nos damos cuenta, ya estamos adentro y podemos ver cada movimiento que se ejecute, que se realice en nuestra base de datos. Más adelante, nuestro compañero Luis Aurelio va a explicar profundamente y desarrollar cada ítem que tenga que ver desarrollado con esto. Gracias. A continuación, entraríamos a hablar sobre lo que son los servidores en la nube, el alojamiento de la base de datos en dichos servidores, replicación, servidores de respaldo en caso de errores y
el tema central que como es la replicación, en el cual también se tocan temas como, o términos, más bien, como la conmutación y otros aspectos. Aquí en la plataforma Azure, que es la plataforma que se utilizó para trabajar el tema de la replicación entre servidores, para la base de datos y demás, podemos ver que al entrar ya a la plataforma cuenta con varias secciones, distintos trabajos que se pueden realizar en dicha plataforma. Ahora mismo nos centraremos en un inicio en lo que son los grupos de recursos. ¿Qué son los grupos de recursos? Pues son, como le dice el nombre, valga la redundancia, grupos por proyectos que se hacen para de esta forma vincular de manera ordenada todos los recursos que te brinda Azure para trabajar proyectos de distintos tipos y tenerlos ordenados para que sean accesibles de una manera más rápida eh, y efectiva. Al seleccionar grupos de recursos, vemos que hay un grupo de recursos creado, el cual se llama Proyecto de Clínica. Le damos clic. Al acceder a entonces podemos visualizar todos los recursos, como mencioné, que están vinculados a este grupo de recursos. En él podemos ver el servidor S-Clínica, un servidor de SQL Server, que está alojado en la ubicación este de Estados Unidos. Y este otro servidor llamado S-Clínica Respaldo, que sería el servidor que utilizaríamos para hacer la replicación de base de datos entre servidores, el cual también es un SQL Server, pero que está alojado en la región este 2 de Estados Unidos. También tenemos lo que es la base de datos de Clínica alojada en el servidor S-Clínica de respaldo, que ese es el servidor, esa es la base de datos replicada en el servidor de respaldo, es una base de datos SQL y está alojada en el este de Estados Unidos 2, al igual que el servidor en el que está almacenada. Luego tenemos lo que es la DB Clínica alojada en el servidor S Clínica, que sería nuestro servidor principal. Es una base de datos SQL alojada en el este de Estados Unidos. Entonces, ahora accederíamos a lo que sería el servidor clínica, S Clínica. En este vemos informaciones relevantes para propósitos como conectar el servidor en la nube a un manejador de base de datos local, como son el nombre del servidor y el nombre del administrador del servidor, que sería el primer usuario que se crea por default en dicho servidor. Aquí vemos también que el estado del servidor está disponible, o sea que está trabajando actualmente. Entonces, otras cosas que podemos ver de aquí, si bajamos un poco, la base de datos almacenadas en este servidor sería DB Clínica. Y dentro de otras cosas relacionadas al manejo del servidor y demás, que es el tema central, como la replicación. Algo que está directamente vinculado a esto serían los grupos de conmutación por error. Al acceder a esto, podríamos visualizar que hay un grupo ya creado de conmutación por error llamado grupo respaldo, en donde se tiene como servidor principal el servidor S-Clínica y como servidor secundario S-Clínica respaldo, el cual este grupo de conmutación por error es administrado por el cliente, o sea, el usuario, en este caso, yo. En este grupo de conmutación por error se tiene alojada una base de datos que se ha replicado entre estos dos servidores. Al acceder al grupo de respaldo, damos clic. Aquí en este mapa nos muestra la ubicación geográfica en la que se encuentran los servidores vinculados a este grupo de respaldo.
En este caso, por estar bastante cercas en ubicación, hay una superposición en cuanto a las marcas de los servidores, pero con los colores nos ayuda a diferenciar de que son dos servidores, aunque uno esté cubriendo otro. Aquí podemos ver información como el nombre del servidor, la región en la que se encuentra y el rol que cumple ese servidor. En este caso, ese clínica, vemos que sale como el servidor primario, y el servidor ese clínica respaldo, que sale en el este 2 de Estados Unidos, tiene un rol de servidor secundario. Entonces, aquí podemos ver en la parte de base de datos del grupo, o sea, las bases de datos que pertenecen a ese grupo de respaldo, encontramos lo que sería la base de datos DB Clínica, la cual está en línea, que es la base de datos que está alojada en el servidor S Clínica. Esa es la que está activamente funcionando y la que tiene preferencia en cuanto a hacer consultas y inserción de datos. Luego tenemos el servidor secundario, S Clínica Respaldo, que también cuenta con la base de datos DB Clínica, la cual se replicó en este servidor secundario, y el estado de esta otra base de datos es legible, es decir, se puede manejar, se pueden hacer consultas, se pueden insertar datos, pero no es la base de datos que va a utilizarse en primera instancia en cuanto a preferencia de comunicación cuando se esté trabajando con los servicios del servidor y demás. Para esto tendría que hacerse lo que vendría siendo la conmutación entre servidores, es decir, habilitar el servidor, hacer el cambio del servidor principal al servidor secundario. Entonces, para hacer la prueba y visualizar de que la conmutación de los servidores está funcionando correctamente, aquí tenemos este botón, el cual dice conmutación por error. Al hacer clic nos va a salir una advertencia en donde nos especifica que se cambiarán todas las bases de datos secundarias al rol principal, o sea que va a ser el cambio. Dice también que se desconectarán todas las sesiones TDS, es decir, las sesiones de los usuarios que estén activas en el servidor eh, que esté como principal, ya que se va a pasar al secundario para ponerlo como principal. También por aquí nos dice que la conmutación por error realiza una sincronización de datos completa entre las bases de datos primaria y secundaria y garantiza que no se produzcan pérdidas de datos. O sea que asegura la integridad de datos cuando se realiza la conmutación por error. Damos clic en sí. Aquí nos aparece un aviso en donde nos dice que la conmutación por error del grupo de la conmutación está en curso. Vemos aquí sería importante fijarnos en los servidores, en cómo están con los roles. S clínica sale como primario y S clínica respaldo como secundario. Cuando se termine de completar la conmutación, estos roles se van a alternar. Como podemos apreciar ahora, en donde S clínica respaldo antes estaba como secundario, pero ahora su rol es primario. Y S clínica, que era el rol primario del servidor, ahora es el servidor secundario. Es decir, que ya mediante la pulsación de conmutación por error se hizo el intercambio de servidores y los roles de los mismos. También tenemos esta otra opción de conmutación por error forzada. Al hacer clic aquí, nos aparece también la advertencia de que se hará el cambio de los servidores, se desconectarán las sesiones activas de los usuarios del servidor y que se hará el cambio de nuevo. Nos vuelve a aparecer el mensaje de que se está realizando la conmutación por error forzada y vemos que ya volvió el servidor S clínica a ser rol primario y S clínica respaldo a rol secundario. Ya habiendo visto esto, otra parte importante de ver, al entrar al servidor S clínica, vemos por ejemplo, em, sería al entrar aquí
al servidor SClínica, accederíamos a la base de datos clínica y aquí vemos lo que aparecerían como réplicas, o sea, las réplicas que se le han realizado a esa base de datos. Vemos que aparece una réplica geográfica de la base de datos de Bclínica, la cual está alojada en el servidor de respaldo, como ya vimos en la sección anterior de la conmutación. Y también tenemos lo que es sincronizar, esta otra sección que es sincronizar con otras bases de datos. Estos son trabajos de sincronización que se crean para mantener sincronizadas la base de datos, tanto de la base de datos del servidor principal, que mantenga em, con la información reciente y actualizada del servidor principal a la base de datos replicada en el servidor secundario o el servidor de respaldo. Aquí está este trabajo automatizado. Si vamos a propiedades, vemos que la sincronización automática está activada y la frecuencia de dicha sincronización es de un día, o sea que diariamente se va a realizar una sincronización automática entre las bases de datos de los distintos servidores. Además de esto, lo podremos hacer manual accediendo a Microsoft Azure y a esta sección de sincronización de bases de datos y dando clic en el botón de sincronizar. Ya habiendo visto esto, pues se ha abarcado todo lo que tiene que ver con las bases de datos, los servidores, la replicación realizada y todo lo que tiene que ver con esto. Es cuanto por mi parte. Hasta luego. Los horarios. La gestión eficiente de los horarios en nuestra base de datos es fundamental para garantizar la productividad, la organización y el bienestar de las gestiones de trabajo. Almacenar estos horarios en nuestra base de datos trae una serie de beneficios significativos, en especial en el entorno que lo vamos a desarrollar, que son los usuarios de QA y de producción, en donde la precisión y la coordinación son críticas para el éxito del proyecto. Tener estos horarios permite una gestión centralizada en la automatización de procesos, facilidad de acceso y actualización. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nuestra base de datos de Bclínica. En nuestra base de datos de Bclínica desarrollé un procedimiento almacenado en el cual este se va a encargar de cerrar la sección y activarla. Si le damos aquí, ver definición, aquí tenemos nuestro procedimiento almacenado. Nuestro procedimiento almacenado, desactivar sección si está fuera de horario. Este procedimiento almacenado tiene como objetivo desactivar la sesión de ciertos usuarios, mejor conocidos como QA y producción, en la cual si intentan acceder afuera del horario, este no va a poder dejarlo. Nuestro QA se llama Angie, este es nuestro usuario de QA, y Luis. Angie y Luis este procedimiento consta de una condición. Los sábados y los domingos, estos no van a poder acceder a la base de datos. El horario permitido solo va a ser los días de la semana de 8 a 5 de la tarde. Aquí desactivamos la sesión de nuestra base de datos clínica. ¿Qué va a pasar con los usuarios que no tienen horario como developer? Developer va a poder acceder a la base de datos cuando quiera, en el momento que quiera y en el lugar que sea necesario el hacerlo. Entonces, vamos al inicio. Okay. Tenemos los horarios. Los horarios fueron creados por una cuenta de automatización. Estos horarios, el procedimiento almacenado se ejecutará mediante un job que creé mediante Windows PowerShell. Aquí podemos ver que nuestro horario está publicado, está activo. Ok, ver. Aquí está nuestro job. Este job
se encarga de, aquí tenemos la conexión, se encarga de conectar nuestro procedimiento, de ejecutar nuestro procedimiento almacenado. Aquí tenemos nuestra conexión que nos crea la plataforma de Microsoft Azure, en donde tenemos, esta es la instancia que nos crea para utilizar nuestro servidor local, esta es nuestra base de datos, y aquí en esta parte llamamos nuestro procedimiento almacenado, desactivar sesión si está fuera de horario, nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña. Aquí tenemos la cadena de conexión mediante un try catch, ya que si se da un error al intentar ejecutar el procedimiento almacenado, este no, se va a encargar de enviarnos la excepción. Aquí tenemos nuestro comando para ejecutar el procedimiento, para cerrar la conexión. Ok, entonces, cabe destacar que este job se encuentra dentro del estado creado con la última actualización. Entonces, tenemos en programas. Si nos damos cuenta, en programas tenemos los horarios. Estos están activados. También, si a la hora de que queremos, podemos hacer una modificación. Estos horarios, como ya dije anteriormente, serán todos los días desde de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hola, soy Don Almanzar y les voy a hablar un poco sobre los jobs o tareas programadas que se utilizan para ejecutar operaciones de usuarios como queries y respaldo de bases de datos, ejecutar análisis de datos, etc. En nuestro proyecto contamos con 5 tareas programadas. El primero realiza un backup a la base de datos de forma recurrente y en caso de un error notifica a los administradores. El siguiente verifica el estado de la base de datos, verifica si la base de datos está en modo de usuario único, verifica si hay conexiones activas a la base de datos. Esto dará el estado actual de la base de datos en intervalos regulares y monitorear así el estado de la base de datos de manera automatizada. Job de índice de reconstrucción. Este job almacena, recoge todas las tablas de la base de datos y reconstruye los índices no agrupados, no deshabilitados y no hipotéticos en intervalos específicos. Esta área también optimiza la distribución de datos y espacio libre en las páginas de índice, permitiendo un crecimiento futuro más rápido. Job para limpiar el historial. Este borra los registros del historial de ejecución de jobs en el agente SQL Server que sean más antiguos. También permite especificar el tipo y la antigüedad de los datos que se eliminarán. Job de estadísticas. Este objeto programado recorre todas las tablas en la base de datos y actualiza las estadísticas de cada una. Esto permite al optimizador tomar mejores decisiones sobre las estrategias de acceso a datos. Estructuración de la base de datos. En el ámbito de la atención médica, la gestión eficiente de información, es esencial tener este conjunto de esquemas de base de datos de la gestión clínica, que abarcará aspectos claves como la atención hospitalaria, desde la información de los pacientes hasta diagnósticos, tratamientos y cirugías, diseñados para capturar y organizar los datos de una manera clara y precisa. Estos esquemas facilitan la forma de la toma de decisiones e información y la mejora de atención médica. Por aquí tenemos el esquema de pacientes.
El esquema de paciente se encarga de almacenar toda la información concerniente al paciente. Por aquí tenemos la tabla paciente, que es la que contiene la información sobre el paciente. Tenemos la tabla parentesco, que es lo que registra la información del parentesco con los diferentes pacientes que existen. Está la tabla de familiares, que almacena información sobre los familiares. Por aquí tenemos la admisión. La admisión es todo lo relacionado con la administración de la tabla de pacientes en admisión. Aquí tenemos la tabla de hábitos tóxicos, que es aquella que registra los hábitos tóxicos del paciente, y la clasificación de llegada, que es aquella que se encarga de generar los turnos de los pacientes. Esta está conectada con un trigger en la base de datos para su gestión de una manera eficiente. Está el esquema diagnósticos. Diagnósticos se encarga el primero es diagnóstico categoría, en donde se categorizan los diagnósticos médicos. Diagnóstico G, diagnóstico general. Esta es aquella que contiene toda la información general sobre los diagnósticos médicos. Además de esto está la tabla que diagnóstico paciente subcategoría, que es aquella que relaciona los diagnósticos médicos con los pacientes. Diagnósticos de subcategoría, que es aquella en donde almacena los diagnósticos médicos. Y diagnósticos subcategoría, subgrupos, perdón, que es aquel que almacena los diagnósticos médicos. Tenemos el esquema de especialidad, en donde se relaciona. Esta tabla contiene la información sobre las especialidades médicas. También están los exámenes clínicos, que es aquella tabla que se encargará de almacenar toda la información concerniente a los exámenes que se realicen en la gestión médica. Tenemos los ARS, mejor conocidos como seguros. En este esquema de ARS tenemos el seguro del paciente y la tipificación de los seguros. Tenemos el esquema tratamiento, en donde almacenaremos el tratamiento del paciente, el tratamiento según el diagnóstico del paciente y la vía de este tratamiento. Tenemos el área. El área, en donde el esquema de área desarrollaremos la tabla sala médica. Sala médica se va a encargar de almacenar cada tipo de sala médica. También tenemos cama, que es donde se registrará la información sobre las camas por áreas médicas. Tenemos el tipo de sala médica, que es el que define los tipos de sala médica que tenemos en la gestión clínica. Está productos. Producto contiene información sobre los proveedores de productos, productos médicos. Este esquema almacena el proveedor, el producto por su proveedor y el producto médico. Personal. El personal se encarga de registrar todo lo que tiene que ver con concerniente al personal médico de la gestión clínica. Personal. Almacena personal médico. El personal médico por especialidad. El médico, especialidad. El servicio y si realizamos una cirugía, podremos almacenar el tipo el especificar en esta tabla el personal médico que estuvo en esa cirugía. Tenemos los antecedentes, que es aquel que se encarga de almacenar todos los antecedentes patológicos del paciente. En este esquema tenemos el antecedente. Si tiene un antecedente, si ha sido operado, podría llenar esta tabla. La enfermedad, si es alérgico y qué actividad física practica. Tenemos el esquema cirugía, en donde almacena la cirugía y el paciente y el tipo de cirugía. Está por antepenúltimo, el esquema transfusión, en donde aquí almaceno cada transfusión que se hizo el paciente, y el trasplante, en donde almaceno cada tipo de trasplante que se hizo. Por aquí podemos observar que todos los esquemas están creados en un orden jerárquico. Cabe destacar que para yo crear cada esquema de esto, lo hice con la autorización del desarrollador, del rol de desarrollador, ya que este es el administrador de la base de datos.
Aquí tenemos el profiling de nuestro récord clínico, el cual es una herramienta que nos permitirá realizar diversos tipos de monitoreo en nuestra base de datos. En esta ocasión ejecutaré los siguientes queries para probar su funcionamiento y obtener información sobre el rendimiento de nuestra consulta. Lo voy a ejecutar. Entonces vamos a ver el registro en el profile. Como podemos ver, nos muestra el nombre de la aplicación, el nombre del usuario, el login, nos muestra la cantidad de ciclos, nos muestra la cantidad de ciclos de CPU, la cantidad de lectura y de escritura. Aquí nos muestra la duración total. En esta parte podemos ver que nos muestra el ID del proceso. Nos muestra también lo que es la fecha de inicio y fin. Está aquí, la de inicio, la del fin. Aquí nos muestra el nombre de la base de datos. Y por último, nos muestra los posibles errores que pudieran existir.